Ok, pues bien, buenas tardes, bienvenida de nuevo una vez más a esta sección virtual sobre lo que es los trastornos de personalidad, que fue el tema que empezamos a revisar la clase pasada, la semana pasada. Quisiera pues primero que nada recordar un poco o contextualizar más bien que para estudiar los trastornos de personalidad pues se han dividido en tres grupos, el A, el B y el C. En el caso del grupo A, por acá tenemos en esta imagen justamente lo que se refiere al subtipo grupo A, nos habla de trastornos que comparten una conducta extraña o excéntrica de manera general. Se caracterizan fundamentalmente por poseer un afecto inapropiado, ideación o rasgos paranoides, y generalmente los sujetos que los padecen viven un poco fuera de su realidad. En el caso del grupo B, pues se dice que la conducta de ellos tiende a ser dramática, errática, pueden ser en cuanto a su personalidad manipuladores, volátiles, impulsivos y llegar incluso al extremo o en ocasiones, extremas a la violencia. En este caso es justamente en el grupo B donde encontramos el trastorno antisocial de personalidad, que es posiblemente el más representativo de ellos. Y finalmente el grupo C, donde justamente se caracteriza por exhibir una conducta ansiosa o inhibida, con una marcada presencia de sentimientos de soledad, abandono, y básicamente estos sujetos que tienen este trastorno de personalidad, pues se les dificulta mucho tener un patrón de relaciones interpersonales funcionales, y más bien son disfuncionales. Bueno, dicho esto, pasaremos entonces a abordar el primer trastorno del grupo A, que se llama trastorno de personalidad paranoide. En ese sentido, podemos definir el término paranoide o el trastorno como tal, como un patrón o la presencia de un patrón de desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que los motivos de la otra persona se van a interpretar como malévolos y se manifiesta por los siguientes hechos. Bueno, en este caso, justamente cuando hablamos de la personalidad paranoide, hablamos justamente de personas que son muy sospechosas, de forma casi automática, no son muy fáciles que podamos ganarnos su confianza de ellos, ¿sí? De hecho, son personas muy susceptibles justamente a esa parte de los motivos. Si por ejemplo me río, a lo mejor, o voltea él y yo me estoy riendo, él puede interpretar que me estoy riendo de él o burlando de él, ¿sí? Ah, los síntomas a los cuales se refiere la información, pues son básicamente un patrón de sospecha, no hay base suficiente para hacerla, o para de alguna manera pues justificarla, argumentarla con alguna base firme. Básicamente también de repente estas personas pueden llegar a lo mejor a preocuparse de manera obsesiva acerca de la lealtad o confianza de amigos o colegas. Es decir, a lo mejor un gran amigo puede ser que yo piense que me está traicionando, que no es leal. Igual aplica a las parejas. De hecho, una persona paranoide puede ser la base también de un trastorno celotípico. Estos sujetos realmente no les interesa mucho confiar en las demás personas, y porque básicamente cualquier motivo o cualquier conducta de otra persona la pueden malinterpretar. Incluso a veces estas personas podemos preguntarles su nombre y algún dato confidencial, porque ellos tienden a sospechar mucho o a pensar que se va a usar en contra de ellos. Eh, a veces estas personas son muy expertas en adivinar significados ocultos, denigrantes, amenazadores. Es decir, por así decirlo, ven moros con tranchete, valga la expresión. Son muy desconfiados, son también muy rencorosos. Lamentablemente esas personas no olvidan mucho ningún tipo de insulto o desaire. También de repente son más susceptibles de percibir un ataque a su dignidad o a su reputación. Y el problema es que, insisto, todo esto es solamente en su mente. Perdón, en su mente. No es que realmente se les esté atacando.
Insisto, en lo general, como lo comentaba hace un momento, el trastorno paranoide está en la base de lo que es la conducta celotípica. Bueno, justamente en este caso, este trastorno paranoide puede ser un antecesor o un precursor de un trastorno esquizofrénico, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo. Es decir, o también deberse o atribuirse a algún efecto directo de alguna enfermedad o de algún medicamento. En este caso, para poder diferenciarlos, el sujeto no tiene que tener bronca, por ejemplo, con el estado de ánimo, ni con medicamentos, ni con el contacto con la realidad. ¿Sí? Porque si no, el diagnóstico sería diferente, no sería trastorno de personalidad, sería esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión, ¿sí? O algún patrón de desconfianza atribuido justamente al medicamento que se esté consumiendo o a la droga que se esté usando. A veces en este caso, insisto, aún así, el trastorno paranoide puede de alguna forma ser el antecesor directo de esquizofrenia paranoide. En este caso se va a notar como previo o se va a notar como diagnóstico principal esquizofrenia paranoide, pero y abajo se tendría que anotar con trastorno de personalidad paranoide previo, para poder justamente hacer la distinción en que el sujeto primero tuvo un trastorno de personalidad paranoide y después desarrolló los síntomas psicóticos ya relacionados con el trastorno esquizofrénico paranoide. Otro trastorno que también forma de esta parte es el trastorno esquizoide. En el trastorno esquizoide de la personalidad, justamente la persona, como vemos su definición, muestra un patrón de desapego en las relaciones sociales. ¿Sí? De repente no se siente como en contacto con las demás personas. También esto hace que estas personas tengan muy poca riqueza de expresión de conducta emocional en contextos interpersonales. Es decir, son personas descritas de alguna forma externa como muy frívolas, muy frías en la cuestión del contacto interpersonal. Los síntomas que se deben de cumplir son 4 o más de esta siguiente lista. Por ejemplo, vemos que en el síntoma 1, estos sujetos no desean o no disfrutan ningún tipo de relación íntima. Son de alguna manera personas muy solitarias, muy aisladas. Incluso tan aisladas pueden llegar a ser que tampoco les nace o les llama la atención formar parte de una familia. Y mucho menos, obviamente, formar una familia. ¿Sí? Estas personas también, insisto, son muy solitarios. No muestran intereses en tener experiencias sexuales con otras personas en ningún contexto. No hay mucha actividad social con otras personas. No hay amigos ni tampoco confidentes. Estas personas, cuando se les alaba o se les critica, pues no tienen ningún tipo de reacción emocional. También de repente son frívolas, muy desapegadas y con lo que llamamos afectividad plana. Ese sería lo general en el trastorno esquizotípico. De la igual manera, como en el caso anterior, en esta información, en esta diapositiva que estamos viendo, pues expongo justamente cómo se debe hacer el diagnóstico diferencial, y también puede ser que a lo mejor este trastorno sea un antecedente inmediato de la esquizofrenia. Aclarando un punto muy importante: en el caso del trastorno esquizoide, no hay pérdida del contacto con la realidad. De repente el sujeto se muestra desapegado, pero sigue manteniendo un contacto con la realidad, por lo menos satisfactorio. Seguimos ahora con la personalidad esquizotípica. En este caso, cuando hablamos de personalidad esquizotípica, por definición va a ser un trastorno que tiene un patrón dominante de deficiencias sociales interpersonales, como en el caso anterior, pero que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para relaciones estrechas. Hasta allí es exactamente igual que el esquizoide. Donde viene la diferencia, y eso sí tiene que quedar muy claro,
es justamente en que en este caso sí hay distorsiones cognitivas, o sea, delirios, y también cuestiones perceptivas, o sea, alucinaciones, las puede haber las dos o una de las dos, pero también un comportamiento excéntrico o conducta rara. Cuando usamos el término raro en este tipo de situaciones, pues tendríamos que entender que la palabra raro pues es un concepto muy ambiguo, ¿no? Muy raro, muy amplio, que de alguna manera pues es un tanto complicado traducirlo de forma que se entienda globalmente. Tendríamos que ver justamente el historial de la persona, de la conducta de la persona en otros contextos para determinar justamente su rareza o no. Los síntomas tienen que ser 5, mínimo 5, más, puede ser más, pero tienen que ser mínimo 5. Es ideas de referencia, es decir, que se sienta justamente como aludido en todos los contextos. Es decir, ¿qué significa esto? Que el sujeto que tiene ese tipo de pensamiento, ese tipo de trastorno de personalidad, de repente, ¿cómo decirlo? Piensa o siente que todo tiene algo que ver con él. Justamente de la mano con esto van las creencias extrañas o pensamiento mágico, que justamente tiene que ser, por ejemplo, cuestiones de supersticiones, clarividencia, telepatía, o fantasías o preocupaciones extravagantes, ¿no? Esos son los pensamientos extravagantes. Esa sería justamente la parte cognitiva o la parte, digamos, lo que decía acá en la definición de arriba, justamente de las distorsiones cognitivas. Perdón. Puede haber, como también lo comentábamos, experiencias perceptivas inhabituales, ilusiones corporales, de repente algún tipo de hormigueo, o él dice que tiene hormigueo, aunque no tiene que ser por fuerzas que lo experimente así. Puede haber algún tipo de pensamiento o discurso extraño, por ejemplo, un pensamiento vago o circunstancial, o el sujeto que habla con muchas metáforas, que emplea un vocabulario muy elaborado, muy sistematizado, o una habla muy monótona, muy estereotipada. A veces puede haber también esa suspicacia o una franca presencia de ideas paranoides. Otros síntomas pueden ser afecto inapropiado ilimitado, comportamiento, que decíamos que es fundamental para su definición, comportamiento de aspecto extraño o excéntrico o peculiar, es decir, cualquier cosa que va fuera de lo normal para el sujeto y su cultura predominante. Al igual que el trastorno esquizoide y el paranoide, pues no hay muchos amigos ni confidentes. Puede tener, aparte de todo esto, el sujeto que tiene ese tipo de trastorno se muestra ansioso a nivel social, ¿sí? Y en este caso, esta ansiedad social pues tiene que ver más con las ideas paranoides de persecución, más que con un juicio negativo sobre sí mismo. De igual manera, como en los dos casos anteriores, está aquí el procedimiento de tipificarlo como un antecesor, de la esquizofrenia, o que este tipo de trastornos tiene que estar al margen de cualquier tipo de esquizofrenia ya diagnosticada con anterioridad, algún trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos o cualquier trastorno depresivo o bipolar, ¿sí? Esa sería lo que es la parte de lo que es la conducta, el trastorno del grupo A. Pasaríamos ahorita en un siguiente video a revisar un poco los del grupo B. Entonces, de momento corto este video y continuamos.